Voces que forman parte de la noticia. El contacto telefónico a esta hora es con Andrea Yepes, asesora política, para analizar la situación política en Ecuador de cara a las próximas elecciones presidenciales. Le cuento que las redes sociales de Andrea son muy interesantes porque explica con palabras muy concretas y muy coloquiales lo que a veces no entendemos los humanos de este lado, el tema de la política. Así que se las recomiendo. Y sobre esa recomendación, con la base de esa recomendación, queremos hablar con Andrea Yepes. Andrea, buenos días, bienvenida a Así Amaneció. Buenos días, queridos amigos, muchas gracias por la invitación, un gusto poder compartir con ustedes en esta mañana. Empecemos hablando de la izquierda. Más temprano estuvimos hablando con alguien de la otra tendencia que reconocía que el voto está un poco disperso en medio de tantas candidaturas. Sin embargo, la izquierda podría tener menos elementos visibles en torno a la papeleta. ¿Cómo usted analiza esta sección de la política y sus figuras en esta elección presidencial? En general, yo creo que estamos viviendo un escenario de altísima fragmentación electoral y esto es evidente. Para quien no tenga a la mano las herramientas de social alerts y demás que te permiten medir un poco lo que pasa en redes sociales, es tan simple como hacer una pequeña investigación de minutos y revisar las cuentas de cada uno de los candidatos y van a encontrar cómo cada uno es fuerte en una red distinta y en realidad cuando sumas todo terminas en un casi en un empate. Entonces yo creo que no siempre el reflejo de las redes sociales se traduce a la realidad en votación, pero esto sí nos permite ver que hay un fraccionamiento, es decir, nos permite ver que cada uno de los candidatos es el favorito para al menos un segmento y esto puede impactar seriamente en el resultado de las elecciones. Así que sí vivimos un escenario de altísima fragmentación. Empecemos por el hecho de que 3 candidatos por primera vez responden a un segmento etario muy específico. Otto Sonneholm, Jan Topic y Daniel Noboa, por su edad, están más conectados con las generaciones jóvenes, que es un voto del que yo siempre hablo, porque es un voto que tiene una densidad muy alta. Es más del 50% de la población y vemos, por ejemplo, que en esta ocasión ese voto naturalmente va a estar fragmentado porque existen estos 3 candidatos que están súper cercanos a estas generaciones intentando capitalizarlo. Y por el otro lado, el otro rango etario, es decir, la gente que no está sintonizada con estas causas juveniles, pero que también importa dentro del grueso de la votación, ¿cómo está la tendencia? ¿Cómo está la aceptación de los candidatos? Definitivamente tenemos ahí una figura importante que es la de Fernando Villavicencio. Sin embargo, no es menos importante el voto duro que tiene el correísmo en ese segmento etario, porque lógicamente el gobierno de Correa se desarrolla cuando este grupo votante era la mayoría. Entonces, creo que la polaridad correísmo-anticorreísmo es un debate que va a ser central para la votación de las generaciones más adultas y en ese escenario, en este momento, al no tener todavía un binomio definido de la Revolución Ciudadana, definitivamente Fernando Villavicencio es quien está capitalizando ese segmento. Y el otro voto duro de la Revolución, lógicamente, está esperando la designación del binomio para definir. Si bien hay un 20-25% de gente que va a votar por cualquiera de los candidatos o que responde a un proceso político, seguramente hay un porcentaje de voto blando que está esperando a ver cuáles son los candidatos que se definen y en función de eso decidir cuál es su voto finalmente. Entonces yo creo que también hay una fragmentación en ese electorado por el correísmo, el anticorreísmo y una tercera vía, una tercera opción que probablemente sea la opción que trate de ser capitalizada por Yacu Pérez y Javier Hernández. Es decir, Andrea Yepes, con quien conversamos, Andrea Yepes es asesora política, estratega política también, es decir, lo que ha hecho Fernando Villavicencio es quizás una de las mejores jugadas en torno al escoger un binomio que tiene mucho acercamiento a las causas juveniles, una ambientalista y no solamente ambientalista, sino también alguien técnico, tiene una ingeniería ambiental según hemos conocido y es joven, guayaquileña,
En fin, ese quizás podría ser uno de los puntos más interesantes en cuanto a la estrategia de los candidatos, mientras otros todavía ni siquiera se definen. Yo diría que, hablando puntualmente de la candidatura de Fernando Villavicencio, lo que a mí más me llama la atención es que es el candidato que mejor definido tiene su segmento. Es decir, él sabe que es el candidato del anticorreísmo y explota ese y de alguna forma posicionándose con la lucha anticorrupción. Sin embargo, creo que ese es un discurso que todos van a intentar capitalizar. El gran diferenciador de Fernando Villavicencio es que es el candidato del anticorreísmo, así como el gran diferenciador del binomio de que finalmente se decida por el Grupo de Revolución Ciudadana será el candidato del correísmo. Entonces, al definir un segmento con tanta claridad, ya nacen con una votación dura. Recordemos que más o menos el 18% del país es anticorreísta, mientras que del 20 al 25% del país son correístas, se autodefinen de esa forma. A mí no me gustan las polaridades, pero se definen así. Digamos que en el peor de los casos, del más pesimista, Fernando Villavicencio logró capitalizar el 50% de eso. Estamos hablando de que parte con un 9-10% más o menos, que es un porcentaje grande en una elección tan fragmentada. Entonces, en cuanto a la elección de binomios, yo soy particularmente escéptica de estas apuestas, aunque estoy totalmente a favor de la participación de las mujeres y la participación de los jóvenes. Creo que es súper arriesgado el elegir perfiles que no tienen un peso propio reputacional aún. Pueden ser personas muy valiosas, pero lamentablemente el nivel de conocimiento que tienen no favorece el posicionamiento del candidato principal. Lo hemos visto en el caso de Fernando Villavicencio, lo hemos visto en el caso de Jan Topic, lo hemos visto en el caso de Olivar Armijos. Son mujeres que seguramente deben ser muy valiosas en su actividad profesional, sin embargo, lamentablemente no tienen un peso propio que pueda respaldar el arrastre que tiene el candidato principal. Veremos qué sigue sucediendo con el resto de binomios. Por lo pronto, también está definido ya el binomio de Daniel Noboa, y todos siguen esta lógica de mujeres capaces, dedicadas a ciertos sectores sociales, pero que lamentablemente no tienen en la palestra política al menos un peso propio de mucha trayectoria. Sin embargo, quién sabe, y probablemente nos sorprenden. Mi preocupación es que en estos meses hay muy poco tiempo como para llegar a los niveles de conocimiento que se necesitan para poder contribuir realmente al arrastre del candidato principal. Muchos dicen, Andrea, y antes de terminar esta entrevista, que lo que decida Pachacutic puede romper las tendencias en torno a la próxima elección presidencial. ¿Por quién debería irse Pachacutic? Esa es una pregunta compleja porque definitivamente ninguno de los candidatos responde al movimiento como tal, y este es un movimiento que tiene unas características muy específicas. En su estatuto, desde su formación, persigue unos objetivos muy concretos y muy específicos. Entonces, si bien, es decir, Pachacutic obviamente está persiguiendo la igualdad social y obviamente que la gente vive en bienestar, al menos eso es lo que líricamente dicen sus estatutos, en eso podría tener una coincidencia con el resto de movimientos. El problema es que hay unas causas específicas como la educación bilingüe y otras que son reivindicaciones del movimiento indígena como tal, que no tendrían realmente cabida con ninguno de los movimientos que actualmente tiene candidatos. Entonces creo que va a ser una decisión bastante complicada para el movimiento, más que nada después de lo que les sucedió en este último periodo en la Asamblea. Se vio claramente cómo había una difusión, una dispersión, estaban diluidos los objetivos del movimiento. Entonces, esta decisión que tomen de con quién ir podría impactar gravemente su reputación otra vez hacia el futuro. Entonces, el movimiento indígena como tal y Pachacutic ha vivido una reconstitución en este último tiempo. Han tenido más visibilidad y más espacios de poder que en muchísimo tiempo. Entonces, hay un camino, un trayecto caminado hacia adelante, y está en esta decisión el consolidar este afianzamiento o dar un paso hacia atrás, un retroceso. De todas maneras, seguramente irán con alguno de los candidatos que pertenezca a alguno de los movimientos más progresistas y más de izquierda, pero estoy de acuerdo en el hecho de que aquí en Pachacutic decida apoyar
va a recibir un impacto importante en su popularidad y su intención de voto, porque hemos visto que la capacidad de movilización del movimiento indígena y de Pachacuti como tal es amplia, mucho más amplia de lo que se creía en mucho tiempo. Queremos agradecer la participación de Andrea Yepes, asesora política, estratega política también, conversando, analizando aquí en Así Amaneció cómo se mueven las fichas en esta pre-campaña electoral, la izquierda en Ecuador, cómo se está presentando y también los movimientos que hay en bloques del centro y de la derecha en esta elección, donde muchos candidatos han confesado abiertamente que no importan las ideologías, extrañamente también, sino el hecho de poder pensar en los problemas del país. Muchos discuten también sobre eso. En todo caso, todavía hay mucha tela por cortar y algunas semanas, meses cortos, pero mucho por compartir. 9 de la mañana y 11 minutos.